Pues buenas tardes a todos. La verdad me siento muy honrada por poder compartir la palabra con todos ustedes. Y bien, por allí nos pusieron el título y dice que a fuerzas ni los zapatos entran. Y pues vamos a ver cómo Dios en este día, vamos a ver que Dios me desea próspero. Decláralo junto conmigo, Dios me desea próspero. Porque Dios está soltando en este día su poder para bendecirnos. ¿Lo crees? Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer versículos 17 y 18 de Deuteronomio capítulo 8. Y por ahí ya lo tenemos y dice: y digas en tu corazón, Dios le está hablando al pueblo de Israel cuando andaba por el desierto, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Espíritu Santo, queremos que tú nos reveles la palabra. Espíritu Santo, tú es que seas el que tú nos enseñes. Señor, toca nuestro corazón, nuestra mente. Señor, queremos tener ese corazón con una tierra fértil para poder producir un fruto al 100%. Bendícenos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y aquí en este versículo, donde dice, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Vamos a ver que esta palabra en el hebreo es una palabra que es koash, así como quash, con cada kilo, y significa vigor, fuerza, capacidad, medios o sustento. Generalmente la palabra significa capacidad o habilidad, ya sea física, mental o espiritual. Entonces aquí Moisés le informa a Israel que es Dios el que les da la capacidad, el que les está dando los medios, les está dando la habilidad para poder obtener las riquezas. Pero en el versículo 17 Moisés está advirtiendo, dice, no consideren que ustedes tienen esa capacidad. No es por su capacidad que está viniendo el éxito a sus vidas, no es por su talento, ese talento innato que podemos tener, sino que puedan reconocer humildemente que se trata de un don divino que Dios está otorgando a su pueblo. Entonces dice que Él nos da, dice, el poder para hacer las riquezas. Dice, a fin de confirmar su pacto. Entonces, Dios nos está hablando que Dios es el que nos da a ti y a mí la capacidad, esa habilidad física, esa habilidad mental, esa habilidad aún espiritual para hacer las riquezas que vienen de parte de Dios. Él quiere convencernos de que Él nos quiere prósperos. Él quiere convencernos de que Él nos quiere ricos, bendecidos, prosperados en todo. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y no importa lo que tú estés viviendo el día de hoy, Él tiene esa bendición para tu vida. ¿Lo crees? Y vamos a ir a Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos 4, 16, aquí nos habla acerca de que Dios prometió, hizo un pacto con Abraham, que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y aquí en Romanos, que es el Nuevo Testamento, Pablo lo está reafirmando. Y dice, por tanto, es por fe. Voltea con el que tienes al lado y dile, es por fe. No se te olvide, aquí es por fe. Dice,
para que sea por gracia. Por tanto es por fe, para que sea por gracia. Y lo volvemos a enfatizar. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Entonces ahí significa que tú y yo estamos dentro. Cuando dice el cual es Padre de todos nosotros, por ahí resalta mi nombre. Yo no sé si tú lo ves por ahí, pero por ahí resalta y dice Sara. ¿Por ahí resalta tu nombre? ¿Sí? Porque es Padre de todos. Entonces dice que es por fe para que pueda ser por gracia. Y bueno, ¿qué es gracia? Gracia viene de una palabra griega, porque estamos en el Nuevo Testamento, y esa palabra griega es charis, y significa un favor inmerecido. Es decir, no lo merecemos, pero Dios nos lo otorga porque es por fe. Entonces dice, también significa bendición. Dice bendición a que no es acreedor. Es decir, no soy acreedora de ello, pero Dios me lo entrega. También significa, dice, un don gratuito o un regalo. Entonces, dice, es por fe para que sea un regalo. Algo que no merezco, pero el Señor me lo quiere dar. El Señor me lo entrega, porque el deseo de su corazón es bendecirme. Amén. El deseo de su corazón es prosperarme. El deseo de su corazón es llevarme a más. Pero dice aquí que es algo muy importante que debe de estar claro en nuestra vida, que es por fe. Porque si no es por fe, entonces no lo voy a recibir. Necesita ser por fe, necesito tener corazón que le cree a Dios. Porque con el corazón se cree. Con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa. Entonces, de la abundancia del corazón debe de hablar la boca. Cuando te dicen, ¿y cómo estás? No, pues bien amolado. Ahí ya no hay fe. ¿Sí? Entonces, aunque no me está resultando todo como yo quiero, si me dicen, ¿cómo estás? Bendecido, porque soy un hijo de Dios. Y porque en el corazón de Dios es que yo sea bendecido, en que yo sea prosperado. Entonces es una promesa, dice, para la descendencia de Abraham. Dice, el cual es Padre de todos nosotros a través de la fe. Entonces es una promesa para ti y para mí, para todos los que hemos creído en Jesucristo. Entonces ahí toca al que tienes a un lado y dile, es una promesa para ti. Créela. Porque nosotros no debemos dejar desapercibido que nosotros debemos atrapar esa habilidad, esa bendición para hacer las riquezas, esa capacidad que el Espíritu Santo me va a dar a mi vida. Yo lo debo de tomar para poderlo realizar. Y voy a encontrar que es por gracia, que el Señor va a hacer que las cosas resulten, va a hacer que se abran las puertas, va a haber oportunidades. La bendición de Dios dice que es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Entonces, cuando Dios trae esa bendición, Él comienza a prosperar todo nuestro caminar. Y vamos a ver Génesis 24 y vamos a encontrar aquí cómo era Abraham, porque Dios hizo una promesa a Abraham, donde tú y yo quedamos dentro. ¿Y cómo fue Abraham? ¿Qué resultado él tuvo en su vida? Y dice Génesis 24, versículo 34 y 35, por ahí nos lo van a poner en la pantalla. Y dice, entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Dice, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas
plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Qué tremendo todo lo que fue prosperado a Abraham. Abraham quería descendencia. Él tenía un corazón de padre. Él quería bendecir a más gente. Y recuerdan que Dios le dio una promesa a Abraham, ya siendo grande. Sara también ya era grande, ya dice que la costumbre de las mujeres ya no estaba en ella. Sin embargo, Dios le dijo que él le iba a dar un hijo, una gran descendencia a través de ese hijo. Encontramos que Abraham ya tenía 75 años, Sara 65, y esto no resultó luego. Pasaron los años, y Sara no quedaba embarazada. Y encontramos que Sara se vio en un momento, se desesperó por no tener hijos y le dice a Abraham: pues no puedo tener hijos, pero ahí está mi sierva Agar, tómala y toma descendencia a través de ella. Y esto pasa cuando nosotros nos desesperamos y tomamos decisiones sin consultarle a Dios. Esto que le pasó a Sara, eso es que muchas veces nos pasa. Vemos que la situación no se resuelve. Vemos que la palabra aquella que Dios nos entregó no se ha cumplido. Estamos viendo situaciones difíciles y tomamos alternativas sin consultarle a Dios. Y aquí está diciendo que Sara le dice a Abraham: ahí está Agar, tómala como mujer y ten hijo con ella. ¿Y qué nos dice la palabra en esto? Hebreos 10, 35 y 36 es una palabra muy preciosa que Dios nos entrega, donde tú y yo debemos caminar en ello. Y dice la palabra, y nos lo van a poner en adelante, Hebreos 10, 35 y 36, y dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, grande recompensa. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande recompensa. Dice: pero es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y aquí en el primer versículo donde dice: no perdáis pues vuestra confianza, cuando leemos confianza, pues nos habla como de creer, de creerle a Dios. Pero cuando nos vamos al original, dice que esta palabra confianza viene de una palabra griega que es parresia. Y parresia significa, dice que es una osadía para hablar, es una expresión sin reserva, es una libertad de palabra. Dice una libertad de palabra con franqueza, con candor, con valor entusiasta. Dice que es lo opuesto a cobardía, a timidez o a temor. Dice que aquí denota un don divino que recibe la gente ordinaria como tú y como yo, que exhibe poder y autoridad espiritual. Se refiere también a una clara presentación del evangelio que no es ambigua ni ininteligible. Parresia no constituye una cualidad humana, sino un resultado de recibir la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me está hablando? Que muchas veces cuando vemos que las cosas no están resultando, cuando las cosas me llevan a frustración, a desesperación, a un desánimo, en lugar de seguir declarando lo que no es como si fuese, en lugar de estar declarando lo que Dios ha prometido a mi vida, en lugar de declarar la palabra de fe, comenzamos a ya no tener esa parresia en nuestra boca. Dejamos de confesar la palabra de fe, esa libertad
libertad de expresión, creyendo, diciendo, sí, Dios lo ha dicho, y si Dios lo ha dicho, se va a cumplir, pero no es en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Comenzamos a declarar, a decir, no, sí, es que no se me han dado las cosas. No, yo no sé qué está pasando, pero no se cumple en mí. No, yo creo que se equivocaron al decirme aquella palabra profética. No, es que de veras, cada día que me levanto, me siento cada vez peor. Las cosas no se abren, las puertas están cerradas. Yo no sé qué hacer, ya me estoy frustrando. Dice la palabra, no perdáis vuestra confianza. Nos está alentando, nos está animando, diciendo, no pierdas tu manera de hablar en fe. No pierdas tu manera de declarar las cosas que no son como si fuesen, porque si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Pero ¿cómo debe de estar el corazón? Como dice en el versículo 36, porque es necesaria la paciencia. Paciencia, perseverancia, constancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, puedas obtener la promesa. Entonces, yo debo de declarar la palabra de fe que Dios me ha entregado. Entonces, dile al que está a tu lado, dile, no pierdas tu parresia. No pierdas tu manera de hablar. Háblalo con fe. Aunque todo esté mal. Aunque todos te digan lo contrario. Aunque veas todo contrario. No podemos dejar de declarar las cosas que Dios ha prometido. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Abraham, no es en Ismael que yo voy a cumplir la promesa en tu vida, es en Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Entonces, le está diciendo, no es en Agar. Agar, tú por desesperado lo tomaste como una opción. Le quisiste ayudar a Dios. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que estamos esperando y Dios nos habla y Dios declara su promesa, su palabra. Sin embargo, en el caminar nos desesperamos y empezamos a tomar alternativas sin buscar de Dios, sin preguntarle a Él, y luego no resultan, y luego comienza a haber conflicto y comienza a haber una lucha más grande. Encontramos que el hijo de Agar, Ismael, con el hijo de la promesa, Isaac, hasta los días de hoy tienen conflicto. Hay un conflicto entre esas naciones. Qué tremendo. Por una decisión desesperada, porque no esperé en el Señor, no tuve paciencia para poderlo hacer. Entonces, aquí vamos a ver Gálatas 4:28, como Pablo en el Nuevo Testamento me está hablando de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Me está hablando 4000 años después. Imagínense de lo que sucedió. Está hablando de Ismael y de Isaac. Gálatas 4:28 dice, lo tenemos por ahí. Dice, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Lo crees? Di, yo soy hijo de la promesa. Yo soy hijo de la promesa. Entonces, Gálatas 4:28, lo volvemos a leer. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Por qué? Cuando Abraham toma a Agar para tener descendencia, Abraham no necesitaba fe para que naciera Ismael. Pero con Sara sí necesitaba fe, porque Sara era estéril. Entonces él necesitaba fe para poder obtener a Isaac. Y él tuvo que creerle a Dios. Y tuvo que aprender a esperar en Dios.
como dice la palabra. No lo vamos a buscar, pero Hebreos 6:12 dice, con fe y paciencia se heredan las promesas. Son dos cosas que van de la mano. Así como no te puedes poner solamente un zapato y andar con un zapato por todos lados, ¿verdad que no? O así a alguien le gusta nomás traer puesto un zapato, e irse a la oficina y pues no, ¿verdad? Tenemos que ponernos los dos zapatos. Entonces uno se llama fe y el otro se llama paciencia. Entonces con la fe y la paciencia se heredan las promesas. Pero necesitamos los zapatos a nuestro número, ¿verdad? Porque si los ponemos más chiquitos, pues no nos van a entrar. Si nos los ponemos más grandotes, pues vamos a estar ahí como Pipo, ¿verdad? Los zapatotes grandotes. Entonces, fe y paciencia, tú y yo lo necesitamos en nuestra vida. Fe y paciencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mucha gente no queremos esperar en Dios. Mucha gente no esperamos en Dios. Y vemos que no se resuelve aquel conflicto, aquella situación. Y le damos ayudaditas a Dios. Tratamos de ayudarle a Dios. Dios le había dado una promesa a Jesús. Jesús sabía que él iba a morir y que iba a resucitar. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que aprendió obediencia y caminó obedientemente hasta la cruz. Dice, hasta la muerte, y muerte de cruz. Y cuando él muere, porque fue obediente y ejecutó todo lo que Dios había determinado en su vida, el Espíritu Santo entró en acción y le levantó de los muertos y le resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Entonces, ese mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que hoy nos está diciendo que Él quiere bendecirnos, que Él quiere prosperarnos, pero Él quiere trabajar en nuestro corazón para que haya fe y haya paciencia para heredar las promesas. Donde el Señor quiere traer ese aliento en nuestra vida, a saber que yo soy un hijo de la promesa y que la promesa es que me iba a bendecir grandemente. Entonces, ¿sabes cuál es la mejor manera de ayudarle a Dios? De ayudarle al Espíritu Santo, no estorbándole. ¿Sí? Como hasta hay un dicho, ¿verdad? Más ayuda el que no estorba. Ah, sí. Necesitamos no estorbarle al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las riquezas vienen por gracia, vienen por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Dijimos que cuando Sara tenía 90 años, todavía la promesa fue mucho antes, ¿verdad? Dijimos, y ya tenía 90 años Sara. Y dice la palabra, si ahí lo lees en Génesis, viene ahí en el capítulo 20, pero dice que Dios la hermoseó y la hizo rejuvenecer mucho. Entonces iba Abraham, iba Sara, iban a la tierra de Abimelec, un rey, y Abraham por temor no dijo que era su esposa, dijo que era su hermana, aunque había parte de verdad en ello. Y entonces Abimelec, pues al verla hermosa, la quiso como mujer. Dios guarda este momento, Dios le habla en sueños, pero en este punto, todas las mujeres de aquel reino comenzaron a ser estériles y ni una podía concebir. Cuando se aclara esto de que Abraham era el esposo de Sara y Abimelec le reclama, dice que Abraham, como es un hombre de fe, era un hombre de fe, dice que él se puso a orar por las mujeres de aquel lugar.
para que se le quitara la esterilidad de su vida. Y comenzaron a concebir aquellas mujeres. Y esto es bien impresionante porque te pones a pensar, Sara seguía estéril. Y él estaba orando por gente, por mujeres, para que tuvieran familia y comenzaban a concebir. Y él mismo en su casa, su esposa todavía no podía concebir un hijo. Pero qué hermoso es nuestro Dios, porque después de que las mujeres fueron sanas de aquello y pudieron tener hijos, dice que ese mismo año Sara se embarazó y pudo tener a Isaac. Esto me habla que Dios ejercita nuestra fe. ¿De qué manera? Orando por otros. Orando por otros que a lo mejor tienen la misma situación en la que yo estoy viviendo, o a veces yo estoy peor, pero Dios me lleva a orar, a bendecir a aquella persona, y ahí mi corazón se ejercita a creer, a ser próspero, a ser bendecido. Entonces Dios nos ha dado esa gracia, ese don para que tú y yo podamos bendecir a la gente que nos rodea, a la gente que tiene necesidad, orar por ellos. No importa en qué circunstancias estés, Dios nos usa en su misericordia. Sí, yo recuerdo que en ocasiones yo he traído problemas de dolor o de alguna situación física, de alguna enfermedad, y llega gente diciéndome, ore por mí porque me duele en tal parte. Y digo, oh Señor, no digo nada, no digo, ay, yo también, ora también tú por mí. No, me ejercito en la fe y comienzo a orar por aquello, y cuando menos pienso, sané. Entonces, qué importante es que Dios quiere ejercitarnos en nuestra vida para que nuestro corazón crea, que nuestro corazón se ensanche a creer que Él es fiel a nuestra vida, que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que creemos o entendemos. Dice, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en tu vida o en mi vida, Dios nos quiere usar. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir a todo su pueblo. Y era lo que Dios quería hacer a través de Abraham. Quería hacer en Abraham un padre de fe, un padre de bendición para todas las naciones. Entonces Dios quiere que tú y yo también seamos como Abraham, un hombre, una mujer de fe, donde Dios le respaldó. Dios respondió, porque después de aquel momento tan difícil, sanaron a aquellas mujeres y Sara también concibió. Después ya tenía 90 años ella. Qué tremendo. Abraham tenía 100, pero Dios fue fiel. Entonces, vamos a ver ahora qué pasó con Isaac, porque Isaac viene siendo la descendencia de Abraham, como tú y yo, pero él en lo natural. Entonces vamos a ver qué pasó con Isaac y vamos a ver Génesis 26, de 1 en adelante. Y dice en el versículo 1, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Aquí está hablando de Isaac, que también hubo una hambre en tiempo de Abraham su padre. Dice, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Qué le dijo aquí? No desciendas a Egipto, sino donde yo te diga, dice, ahí habita. Habita como un forastero. Entonces, Dios no me va a bendecir como a mí me guste o como yo quiera. Esa es la manera de Dios. Es en el lugar de Dios.
es en el tiempo de Dios. Entonces, dice en el versículo 12, nos brincamos ahí en Génesis 26, 12, hablando de Isaac, y dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó. Dice, y cosechó aquel año al 100%. Y le bendijo Jehová. ¿Cómo estaba en ese momento? En esa tierra donde estaba Isaac, había sequía, había hambruna, las cosas no se estaban dando, había una adversidad. Sin embargo, Isaac aprendió de su padre a caminar en fe. ¿Y qué hizo Isaac? Se sentó, cruzó sus brazos y dijo, pues no hay ni de qué comer, pues aquí a ver qué hacemos. No, se puso a chambear. ¿Y qué hizo? Dice, y sembró Isaac en aquella tierra, en esa tierra estéril, en esa tierra donde había hambruna. Pero dice que Dios respalda a sus hijos, ¿sí? Y dice, y cosechó al 100%. No cosechó poquito, porque pues estaba un medio escaso ahí, no había suficiente agua, todo es. ¡Qué tremendo! Cosechó al 100%. Y esto es muy, muy, muy padre. Yo hace poquito comentábamos que hace tiempo vimos una película que se llama Fe como de papas, y habla de un testimonio de un hombre que sembró sus papas, no había llovido, y en una manera sobrenatural, en el tiempo que tenía que cosechar, se pusieron a escarbar y había papas, y grandes y bendecidas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios le había dicho, tú siembra, no importa si llueve o no, tú siembra. Y aquel hombre le creyó a Dios. Entonces te fijas cómo Dios respalda nuestra fe, cómo Dios está tan interesado en prosperar nuestra vida. Entonces, Isaac trabajó en la oportunidad que Dios le dio. ¿Por qué? Porque Dios dice, tú vas a bendecir a muchos. Tú vas a ser un instrumento para bendecir a muchos de parte de Dios. ¿Lo creemos? Que ahí, si tú tienes un negocio, Dios quiere bendecir muchas familias a través de tu vida. Tú tienes un trabajo, Dios te quiere usar para ser un instrumento de bendición en lo que haces, y que muchos puedan disfrutar de ello. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos luz a donde vayamos. Porque así como veíamos Isaías 61, que dice la palabra, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dice, porque aquí tinieblas cubrirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Lo creemos. Queremos que la gloria del Señor sea vista a través de nuestra vida, y que donde vayamos seamos una bendición para todo el que nos rodea. Eso es lo que el Señor quiere, ese es su corazón. Y entonces vamos a ir a Génesis 12:3. Es la promesa que Dios le da a Abraham en Génesis 12:3. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Bueno, esto ya no se cumple la maldición porque Jesús la llevó en la cruz. Pero dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y por ahí yo veo que está escrito la familia Treviño Galindo. Yo no sé si tú lees por ahí tu familia, pero ahí yo en fe estoy leyendo en ese mismo renglón donde dice que Él va a bendecir todas las familias de la tierra. Ahí está hablando, yo leo por fe, que dice la familia Treviño Galindo. Dios va a bendecir, amén. Y dice, nos brincamos ahora el versículo 10 de ahí de Génesis 12. Versículo 10 dice, esto había pasado antes de lo de Isaac que ahorita leímos, le pasó a Abraham.
que también hubo hambre. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Dice, hubo hambre. Muchas veces queremos ver la respuesta de Dios rápidamente, pero aquí dice, hubo hambre en la tierra. Dice, Abraham desciende aquí a Egipto para morar. ¿Se acuerdan que Dios le habla a Isaac y le da otra indicación? Le dice, no desciendas a Egipto, tú quédate en la tierra de Gerar y ahí te voy a bendecir. Aquí Dios le dice, vas a tener que descender a Egipto. Será grande el hambre en la tierra. Pero encontramos, aquí se queda Abraham un tiempo, capítulo 12, pero si tú comienzas a leer el capítulo 13, comenzamos a leer que Abraham comienza a ser un hombre rico, bendecido, próspero. Y nada más dice en el versículo del capítulo 13, versículo 2, dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Nada más con eso, ¿verdad? Pero se quedó donde Dios le dijo. Qué importante esto. Y vemos aquí que Abraham aprendió dos cosas. Dos cosas que tú y yo necesitamos aprender y seguir caminando en ellas. Número 1, aprendió a preguntar y a obedecer a Dios. Dile al que tienes a tu lado, necesitamos aprender a preguntar y a obedecerle a Dios. Y número 2, aprendió a no pelearse. Porque si Dios me lo dio, nadie me lo puede quitar. Si Dios me lo dio, nadie me lo puede quitar. ¿Por qué? Abraham no había salido solo, iba su sobrino Lot con él. ¿Recordamos? Entonces, Abraham fue próspero, fue bendecido, se le estaban aumentando todos los animales. Era lógico que Lot también tenía y estaba siendo prosperado. Júntate con una persona próspera y tú también vas a ser prosperado. Entonces, Lot era próspero, pero dice la palabra, si nos ponemos a leer, dice que los pastores de Abraham y los pastores de Lot comenzaban a riñar, a tener pleitos. Ya no podían andar juntos porque era tanto lo que tenía cada uno que ya no podían seguir juntos. Entonces Abraham le dio a Lot la capacidad de elegir la tierra que él quisiera habitar. Y entonces Lot se puso y vio el valle, ese valle que estaba verde, hermoso, frondoso. Dice que estaba ese valle cerca de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo Lot? Lo que humanamente tendemos a hacer todos: irse por lo bonito, por lo agradable, por lo deseable, por lo codiciable. Wow, mira, qué bonito. Y dijo, no, pues yo quiero aquel, yo quiero ese valle. Y Abraham, ¿qué le dijo? Muy bien, tú te vas para ese lado, yo me voy para el otro. Y dice Génesis 13:10, si me lo pueden poner, Génesis 13:10 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar. Dice, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces, ¿cómo era aquel lugar? Deseable, hermoso, atractivo. Dice que en esa tierra se podía regar.
y lo menciona como en Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto tiene el gran río Nilo. Y entonces con ese río, pues hay mucha vegetación. Lo que siembra se da. Es muy próspero. No se batalla. Entonces así le pasó a Lot. No estaba batallando. No iba a batallar para que si había agua o no. Había agua. Y dice que Abraham escogió la tierra que no se podía regar. ¿Por qué? Porque esta tierra tenía que depender de la lluvia del cielo. Wow. Es como algo espiritual que nos está hablando aquí. Deuteronomio 11, 8 al 10. Vamos a leerlo. Y dice: guardaos pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darlas a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto. Nos recalca otra vez la palabra de Dios. Dice, no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Entonces aquí nos está aclarando que Egipto era una tierra muy atractiva. Ellos tenían al río Nilo como un dios, porque pensaban que de ahí salía toda la bendición para esa nación. Versículo 11. La tierra la cual poseáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ellas los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Esta es el tipo de tierra que Abraham escogió. Bueno, le entregaron porque él no escogió. Entonces, él no escogió porque fue por gracia. Lot escogió porque era lo más obvio, lo que se veía que era rico, que era próspero. Y esa es la tierra que cualquier persona que no conoce a Dios escoge. Pero ¿dónde estaba? Dijimos, estaba en Sodoma y Gomorra. Pero eran ciudades que estaban bajo el juicio de Dios por todo el pecado, por toda la perversidad que había en ellas. Y es importante saber que Dios no va a permitir o no te va a llevar a donde en el futuro puede caer el juicio de Dios. El lugar donde Dios te pone es un lugar donde estará siempre dependiendo del poder de Dios en nuestras vidas. Le voy a pedir si pasa el grupo de alabanza. Porque si nosotros queremos escoger lo que Dios quiere o tiene para nosotros, es como remontarnos a lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, en la parte B, la segunda parte de este versículo, donde dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Eso es lo que el Señor quiere. Y dice que la palabra profética más segura, ¿cuál es? La palabra de Dios. Dios puede usar a alguien para traerte una palabra de fe, una palabra profética, una palabra de prosperidad, una palabra que te lleva, que te introduce a la fe.
pero también podemos encontrarla cuando nosotros le pedimos al Señor: háblame en tu palabra. Y Él revela su palabra a nuestra vida y nos encontramos dentro de ella. Y yo puedo decir: sí, Señor, esta palabra es para mí. Porque dice la palabra que todas las promesas de Dios son sí y son amén. Porque el amén de Dios se llama Jesús. La profecía revela cosas que Dios tiene para nosotros, pero no las podemos ver con nuestros ojos naturales. La profecía, la palabra que viene de parte de Dios, nos hace ver lo que está atrás de la montaña, atrás de la circunstancia difícil, atrás de la adversidad. Pero si escoges lo obvio sin orar, va a pasarte lo que a Lot. Lot siguió siendo muy próspero en esa tierra, pero llegó un momento en que lo perdió todo. Todo. Es decir, que en corto tiempo habrá problemas. Lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios tiene para mi vida, está escondido. Y solo se puede ver cuando oramos. La bendición que Dios tiene para tu vida solo se puede ver cuando oramos. Y es en la oración donde vemos lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. ¿Quieres ser bendecido? Como unos 5, yo creo. Los demás es que a lo mejor ya están bendecidos y ya no quieren ser bendecidos. El Señor les quiso: aquí está más bendito. No, Señor, ya es mucho, ya es mucho. ¿Queremos ser bendecidos? Tengo dos opciones. Puedo tomar o hacer lo que hizo Abraham o como lo hizo Lot. Dijimos, Lot fue prosperado, sí, pero pronto se lo quitaron. Dijimos, la bendición de Dios está escondida en la mano de Dios. Cuando Él la abre, me la entrega. Cuando tú y yo oramos, ahí está escondida en la mano de Dios. Y cuando tú y yo oramos, Dios la abre y nos la entrega. Necesitamos pedírselo a Dios. Dos razones por las que podemos estar amolados. Una es por escoger como Lot, y otra es: no vemos porque no hemos orado a Dios. Porque definitivamente Dios ya la tiene preparada para nuestra vida. Ese es el deseo de Él. Tercera de Juan nos lo reafirma y dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Necesitamos pedirle a Dios poder ver atrás de la montaña, atrás de la situación. Porque Dios quiere bendecir. Yo podía eso entenderlo en mi corazón, que este versículo no se
no se los dije para en producción, pero Dios me hacía sentir que mucha gente ha perdido la fe en lo que Dios ha prometido a su vida. Y me entregaba este versículo. No lo vamos a buscar, solamente te lo voy a leer, pero viene en Lucas 11, 21 y 22. Y esto me lo hacía el Señor resaltar, como diciendo, ten cuidado, porque hay corazones que pueden estar como cerrados porque les ha sucedido esto. Y dice aquí la palabra: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está con lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿De qué me habla? De que muy probablemente tú le has creído a Dios y has estado esperando. Hay cosas que no han resultado. Y es como haberte quitado las armas de confianza, de fe, de creerle a Dios, que Dios quiere traer respuesta y de bendición a tu vida. Dios quiere que te quites el polvo, que te sacudas el polvo de todo temor, de todo miedo, de toda inseguridad, de todo aquello que te está llevando a no creer. Que el deseo de Dios es prosperarte y en todas las cosas, y que tengamos sanidad en todo nuestro cuerpo. Y es como Pablo decía, no es que yo ya lo he alcanzado y que sea perfecto. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio llamamiento de Jesús. No es que seamos perfectos, no es que ya todo lo hemos logrado y súper bien, no es que no tengamos ningún dolor y ninguna enfermedad, pero estamos creyéndole al Señor, proseguimos al blanco que es Jesucristo, caminamos creyéndole a Él, diciendo, sabiendo que el deseo de su corazón es que yo sea bendecido en todas las cosas. Y yo podía entender que Dios tiene un cuidado muy especial para todos aquellos que tienen un negocio y que Dios quiere prosperar. Tal vez has estado batallando, no se han dado las cosas, pero recuerda, oramos con fe. Oramos porque la bendición ya está en la mano de Dios y Él abre. Y en este día Dios va a abrir esa mano para entregarte esa bendición a muchos, esa prosperidad para muchos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen trabajos que se han sentido cansados en ellos? Dios hoy quiere que recibas ese coach, esa capacidad, esa habilidad que viene de Él para hacer las riquezas, para ser prosperado. Ese coach que lo imparte el Espíritu Santo. Hay hombres que se han sentido desgastados físicamente en ese trabajo que tienes.
Hoy el Señor te va a traer nuevas fuerzas, como dice su palabra, fuerzas como el búfalo, y la unción fresca viniendo sobre tu cabeza hoy. Hay gente que ha pedido oportunidad de un mejor trabajo, de un mejor salario. Y Dios quiere que seas el mejor ahí en el área donde te desenvuelves, llevando en alto el nombre de tu Dios. Ahí Dios está capacitándote para hacer. Está viniendo habilidad en muchos, destreza en muchos para lo que haces con tus manos. El Señor lo está haciendo ahí sobre mujeres que tienen trabajo, que tienen negocio, que hacen cosas con sus manos. Una habilidad, una destreza que está viniendo por el poder del Espíritu Santo. Dios lo hace. Dios hoy nos capacita. Oh, precioso Cordero, tú estás aquí envolviendo el corazón de cada uno de tus hijos, llenándonos de fe, creyéndote a ti. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Rey.